Para nosotros saber si podemos o no ejecutar Hyper-V en nuestra máquina, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, vamos a determinar que nuestro hardware soporta sistema operativo de 64 bits. Esto lo podemos hacer con la herramienta de CPU-Z que vimos anteriormente y nos va a decir si nuestro procesador lo soporta o no. Lo otro es si el procesador tiene soporte para las instrucciones de virtualización. En este caso, en Intel sería VTX y en AMD-V. Y con esto lo que nos va a permitir es correr las máquinas en 64 bits. Si nuestro procesador no tiene esto, nosotros vamos a poder instalar el Hyper-V, pero no vamos a poder correr máquinas virtuales en el Hyper-V. Otro aspecto importante es la cantidad de RAM que vamos a utilizar. Recomendable sería tener la máquina con por lo menos 2 GB de RAM, pero si de alguna manera podemos subirla por lo menos a 4 GB, vamos a tener mucho mejor rendimiento y va a ser mucho más agradable realizar todos los laboratorios. Si por ejemplo arrancamos con 2 GB de RAM, vamos a poder estudiar, vamos a poder hacer algunos de los laboratorios, pero obviamente una máquina con un Windows Server 2008 R2 con 512 MB de RAM no va a correr muy bien. Igual cuando vamos a instalar Exchange vamos a tener unos requerimientos de RAM más grandes, vamos a necesitar mucha más RAM. ¿Cómo tenemos nosotros la máquina actualmente? Nosotros, por ejemplo, tenemos una partición en nuestro disco duro. Tenemos un disco duro, por ejemplo, si este disco es de 200 gigas, probablemente lo que tenemos es una partición en el disco duro y esa partición está usando el 100% del espacio en disco y esa partición se debe llamar set dos puntos backslash. La idea es que nosotros vamos a poder crear una nueva partición, pero esta partición va a ser virtual para nosotros instalar el servidor de Windows Server 2008 R2 sin necesidad de tocar esta partición que ya está existente. Esto sería lo que haríamos. Tenemos el disco duro con los 100 gigas o los 200 gigas o el espacio que tengamos y dentro del disco duro vamos a crear un archivo con extensión VHD que es un disco duro virtual y en este disco duro virtual vamos a instalar el Windows Server 2008 R2 y le vamos a activar el rol de Hyper-V. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cuando nosotros iniciemos la máquina nos va a aparecer un menú donde vamos a seleccionar si queremos arrancar con el sistema operativo Windows Server 2008 R2 o si queremos arrancar con el sistema operativo Windows 7 o Windows Vista según lo que tengamos instalado. Si el día de mañana queremos quitar este Windows Server 2008 R2, simplemente pueden borrar el archivo del disco duro virtual y se van a una utilidad para cambiar el boot del sistema operativo y quitan la entrada que está diciendo que arranque del disco duro virtual y la máquina va a quedar como si no hubiera pasado nada. También si ustedes por ejemplo quieren hacer una prueba con un Windows 7, por ejemplo tienen Windows Vista y quieren probar el Windows 7, bajan un demo del sitio web de Microsoft y lo pueden instalar de la misma manera. Crean un disco duro virtual, instalan Windows 7, la máquina queda haciendo un dual boot en Windows 7 o Windows Vista y pueden en cualquier momento borrar el archivo y no están cambiando nada en el hardware o en la configuración de la partición de su disco duro. La ventaja de esto es que vamos a poder correr el Hyper-V de manera nativa directamente en el hardware, porque cuando arranquemos con el disco duro virtual de Windows Server 2008 R2 vamos a hacer uso directo del hardware de la máquina. Quiere decir que vamos a tener que instalar el controlador de la tarjeta de red. Vamos a tener que instalarlo, bueno, si esto se pareciera a una tarjeta de red, vamos a tener que instalar algunos controladores de video, tal cual como si esta máquina simplemente estuviera arrancando con Windows Server 2008 R2. Vamos entonces a hacer este tipo de configuración.